Les prometí que iríamos cada vez a clase mucho más profunda. Ha llegado el momento de aclarar que los hebreos no inventaron el monoteísmo, ni que les habló un solo Dios para ellos. Ya eso existía más de 10.000 años atrás. Y la resurrección también ya se hablaba en otros pueblos mucho más antiguos y anteriores a la era de Pixis, que nació Jesús, que es la que determina los tiempos y las medidas. Y que por esa razón, cuando los griegos toman de la cultura egipcia, quizá a Alejandría llegaron muchos escritos que fueron llevados al fuego. Y entre eso un libro prohibido que fue quemado y que exigía mirar de frente al sol. Que les hablaré poco a poco, pero para hablar de esto tendríamos que primero explicar qué es eso de resurrección y por qué existía, y por qué ya existía el monoteísmo. Podemos decir que a través de la historia de la humanidad, siempre los tradicionalistas y los ignorantes han odiado las transformaciones. Y eso ocurrió cuando Egipto habló de monoteísmo con un antiguo faraón distinto a lo que existían en la época cuando pudo haber un pueblo allá. Era otra era. Yo después les hablaré de cómo se miden las eras y los tiempos, y que son debido a los grados y a los minutos, de acuerdo a la giración de las constelaciones que ya se dominaban esas cosas. Incluso apenas hace poco, en época creo que de Pericles y esa cosa, se adivinaba cuando iba a haber un eclipse, analizándolo por las medidas y el tiempo de la era. Por eso vamos a hablar nada más de estas dos cositas, estas dos palabras, que un solo Dios, o sea, monoteísmo, ya eso existía casi 9.000 años antes de Cristo. Y lo mismo la palabra resurrección. E incluso la Biblia llega a hablar de la palabra resucitar antes de que Jesucristo hubiera resucitado, o él hubiera resucitado alguno. Y está en el Antiguo Testamento. Lo vemos cuando, por ejemplo, se resucita al hijo de la viuda de Sarepta, por ejemplo. Cuando la cuestión de que el mismo ayudante de Elías, Eliseo, también resucitaba. Y muchas otras cosas, hasta que se llega el momento en que se resucita a larga distancia, como fue el caso de la hija de Jairo. Y bueno, pero esa palabra aquí, resucitar, ya eso no es de los hebreos ni la inventó Jesucristo. Ya eso existía antes de Moisés, más de 13.000 a 14.000 años. Se remontan a muchos siglos más. Y para eso vamos a hablar en estos temas de esas dos cosas. Quiero decirles, queridos estudiantes, que ahora hace poco escuché que se preguntó que quién andaba con Pedro. Y sí, dentro de las mismas prédicas y las cosas, se mencionaron varios nombres, que Felipe, Natanael, que etcétera. Pero realmente cuando uno analiza a profundidad las cosas se da cuenta que cuando por primera vez se aparece un hombre que llega a resucitar y a resucitar gente, y que esta palabra ya es antiquísima, de otras culturas, ni siquiera de la griega, ni de la romana, ni de la egipcia, proviene de continentes que existieron anteriormente a Egipto. Egipto apenas es un imperio que aparece con la civilización unos 4.000, 5.000 años antes de Cristo, pero que ya antes existía la Hiperbórea, y que de esa Hiperbórea, de un continente que se hunde, quedaron solo islas, y entre esas se crean que las islas de Escandinavia y donde está hoy la Gran Bretaña o Inglaterra. Y ya allá en esa cuestión, en esa antigua Hiperbórea, existían, y de allá es donde proviene
ciertos dioses de Egipto, como el dios que tenía una cabeza de ave, y de por allá provienen, y es el extraño misterio de quién hizo las famosas pirámides, quizá para el refugio de un diluvio que fue capaz de antes de Noé inundar la tierra, y podía ser un refugio para refugiarse, y que la podía, otros dicen que los ovnis la trajeron, pero esas pesadas moles, traerlas en un platillo volador, por muy veloz y que resista tanto, no podría traer esas 3 pirámides en línea. Pero, ¿por qué? Porque todavía sería más misterioso otras que tendrían la altura de un edificio de 7, 6 pisos, o un poquito más bajita que la Estatua de la Libertad, hecha por Eiffel, y que solamente la cabeza de una esfinge egipcia equivaldría a un edificio de 7 pisos y a la Estatua de la Libertad. Y por eso podemos hablar de los famosos misterios de la esfinge o la pirámide de Gizeh, que una pirámide que tiene una cara que no se sabe si es de mujer o de hombre, pero que tiene el cuerpo de león y nada más el rabo del ancho del río. Y así por el estilo, podemos empezar a estas cuestiones. Vamos a decir, por lo tanto, que cuando Jesús llama a Pedro, Pedro anda con alguien que se llama Andrés, pero él se dirige a Andrés y Andrés a Pedro, pero no se puede decir Pedro porque realmente él se llamaba Simón, y que ya el cambio de nombre se había dado en el Antiguo Testamento cuando Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel. Entonces todas esas cuestiones ya eran existentes en el Antiguo Testamento, pero antes del Antiguo Testamento también existían y los faraones también se cambiaban nombre. Vamos a ver cómo desarrollamos esta cuestión para iniciarlos y hablar algo de esos libros misteriosos. Por ejemplo, hubieron faraones que tenían los dientes malos y se teñían el cabello. De ahí donde viene la leyenda de Ramsés, una momia encontrada y que no se creía, pero que sí conservaba, porque parecía que estuviera viva. Y revelan un carácter firme y una cabeza coronada por escaso cabello, curiosamente teñidos de rojizo. Hay prueba de que existió un libro llamado el libro de los hallazgos Egipto, que vienen a dar prueba de que sí existió un libro que por fortunas muchos han encontrado cuestiones y hay puntos oscuros de la historia. Unos arqueólogos por allá en 1828 encuentran una estela de piedra del siglo IV anterior a nuestra era, cuya traducción informaba sobre el texto mencionado y aludía además a propiedades del mismo nombre y del autor, y concedía con el temeroso faraón, conocido como el divino Toc. Aquí en los egipcios representaban con cabeza de ibis, o sea, de ave sagrada del Nilo, debido a su sabiduría. Pero ¿quién fue ese personaje llamado Toc? Bueno, resulta que Toc se presenta una vez en Egipto procedente de un país situado más allá de donde se oculta el sol, es decir, que vino del oeste, igual que otros dioses del firmamento egipcio, y su nombre recuerda de manera sospechosa a un tal God, que era anglosajón, y al God germánico. Por lo tanto, de acuerdo con algunos estudios del tema, y su origen, este era un Atlante. Toc venía de la Atlántida, ese antiguo continente que se hundió y que pertenecía a la lejana Hiperbórea. Y se dice que arribó de la Atlántida antes de ser borrada esta del mapa del legendario continente que fue hundido, y que pudo estar cerca a Groenlandia e Islandia, pero que algunos autores lo identifican también con Gran Bretaña, de tal manera que debía poseer un oculto significado, porque cuando Toc pretendía enseñar por medio de su libro a mirar el sol cara a cara sin temor a dejar ciego a nadie, y que desear y decir posiblemente se encerraba en el texto un simbolismo difícil de aclarar,
que no se debe temer a la verdad y que es preciso enfrentarse a la realidad sin miedo y a las consecuencias, pero también pudo eludir el sabio instrumento que servía de contemplar el sol, los planetas y las cuestiones luminosas y las estrellas. Y de esas observaciones resultarían los cálculos, y los cálculos de los cuales incluso se predecían las eclipses, y el tratado en cuestión contenía también secretos de medicina y de alquimia. Cuando el faraón Kaunas ordenó la destrucción del libro de Thoth, del cual afortunadamente se salvaron algunos fragmentos, muchos otros documentos también del pasado han sido destruidos. Y cuando la biblioteca de Alejandría, Roma destruyó muchas cuestiones, de las cuales Grecia había también absorbido de Egipto. Le cambiaron el nombre y lo convirtieron a este Thoth, que era un sabio, lo convirtieron en el famoso Hermes Trismegisto, que significa 3 veces grande, que es supuesto fundador de la alquimia, además de auténtico sabio, al decir de los filósofos esotéricos. Pero no fue todo el único ser excepcional que había llegado del oeste. O sea, no fue Oriente quien penetró en el pensamiento occidental, sino Occidente en el pensamiento oriental, desde la antigua Hiperbórea o Atlántica. Y entre todos los dioses egipcios que los griegos harían suyo, estaba Imhotep, quien realizó grandes cosas en Egipto, además de ser el arquitecto de las primeras pirámides. Entonces, para hacer las pirámides se hizo como se hace un edificio, no necesitaba ovni. Otro dice que ovni, se necesitaron 120.000 hombres, y durante 20 años duró su construcción, día y noche trabajando. Por eso todo el mundo quería ir a trabajar a Egipto. Había trabajo en Egipto, había alimento, había agricultura, ganadería, alimento, y todo el mundo se iba allá, y así fue como se realizaron las famosas pirámides que llevaban a los que enterraban ahí, a los faraones, a los Ramsés, a los reyes, a Zacarías, a todos ellos, médicos geniales, y todas sus estructuras que estaban, donde el sacerdocio era una de las más altas élites, porque eran los únicos que tenían intercesión entre el hombre y Dios. Continuaremos en el próximo episodio para continuar con esta bella historia.